El 26 de marzo de 2020, un submarino de ataque de propulsión nuclear de la Marina de los Estados Unidos, el USS Detroit, clase Freedom, se encontró en una tensa situación en las aguas del Mar Caribe. En su camino se cruzó con una patrullera de la Armada de Venezuela, la AB Sucre, un buque de la clase Guaycamacuto. Lo que comenzó como una maniobra de rutina en aguas internacionales cerca de la isla de Curazao, escaló rápidamente hasta convertirse en un incidente internacional que puso al descubierto las frágiles relaciones entre ambas naciones. La AB Sucre, en un intento por interceptar al submarino, terminó con una vía de agua irreparable que la condenó a hundirse en las profundidades del mar. Este evento, aunque minimizado por algunas partes y magnificado por otras, fue un claro recordatorio de que bajo la superficie del Caribe se libra una guerra silenciosa. Una batalla geopolítica por el control, la influencia y los recursos, donde la más mínima provocación puede encender una llama que amenace con desestabilizar a toda la región. El incidente entre el USS Detroit y la AB Sucre no fue un hecho aislado. Para comprender su magnitud, es necesario retroceder y analizar el contexto geopolítico que ha convertido al Caribe en un verdadero tablero de ajedrez para las potencias mundiales. Desde hace años, la creciente inestabilidad política y económica en Venezuela ha sido un foco de preocupación para los Estados Unidos y sus aliados regionales. Washington ha impuesto severas sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro, buscando presionar un cambio de régimen, mientras que, en respuesta, Caracas ha fortalecido sus lazos con potencias rivales de Estados Unidos, como Rusia, China e Irán. Esta alianza ha traído consigo una mayor presencia militar de estas naciones en el hemisferio occidental, algo que la Casa Blanca considera una amenaza directa a su seguridad nacional y a su histórica esfera de influencia delineada desde la doctrina Monroe en el siglo XIX. En este marco, Estados Unidos ha incrementado significativamente sus operaciones antinarcóticos y de vigilancia en el Caribe, utilizando estos operativos como una justificación para mantener una presencia militar robusta y constante cerca de las costas venezolanas. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, o JIATF South, con sede en Florida, coordina estos esfuerzos desplegando buques de guerra submarinos y aviones de reconocimiento, en una misión que, si bien tiene el objetivo oficial de combatir el tráfico de drogas, también sirve para monitorear las actividades del gobierno venezolano y sus aliados. Es precisamente en este escenario de alta tensión donde se produjo la colisión. El USS Detroit, un moderno buque de combate litoral diseñado para operar en aguas costeras, estaba realizando una de estas misiones de vigilancia cuando se topó con la patrullera venezolana, que al parecer intentó realizar una maniobra de hostigamiento o intercepción que resultó en su propio hundimiento. La reacción de ambos gobiernos no se hizo esperar y reflejó las narrativas radicalmente opuestas que cada uno sostiene. El Ministerio de Defensa de Venezuela emitió un comunicado en el que calificaba la acción del buque estadounidense como un acto de agresión e imperialismo. Según la versión venezolana, la AB Sucre estaba realizando labores de patrullaje en aguas jurisdiccionales de Venezuela cuando fue embestida por el USS Detroit de manera cobarde y criminal. El propio Nicolás Maduro denunció el incidente como una provocación deliberada, acusando a Estados Unidos de buscar un pretexto para iniciar un conflicto armado. Desde Caracas se argumentó que el submarino norteamericano estaba violando su soberanía y que la tripulación de la AB Sucre actuó heroicamente para defender el territorio nacional. Una narrativa que buscaba avivar el sentimiento nacionalista y antiimperialista entre su población. Por otro lado, el Comando Sur de los Estados Unidos ofreció una versión completamente diferente de los hechos. En su declaración oficial, el Pentágono afirmó que el USS Detroit se encontraba navegando en aguas internacionales a unas 14 millas náuticas de la costa de Curazao, cuando la patrullera venezolana se le aproximó de manera insegura y poco profesional. Según los oficiales estadounidenses, la AB Sucre realizó maniobras agresivas, acercándose peligrosamente al buque norteamericano a una velocidad excesiva. A pesar de las advertencias y las señales sonoras emitidas por el USS Detroit, el buque venezolano continuó su aproximación hasta que colisionó con la proa del submarino. El Comando Sur enfatizó que su buque sufrió daños menores y que permaneció en la escena para ofrecer asistencia, aunque esta fue rechazada por la Marina venezolana. La versión de Washington retrata a la patrullera venezolana como la agresora y a su propio buque como la víctima que actuó en todo momento de acuerdo con las leyes marítimas internacionales. Este choque de narrativas no solo evidencia la profunda desconfianza entre ambos países, sino que también pone de relieve la complejidad de la guerra de la información en el siglo XXI. Cada gobierno utilizó el incidente para reforzar su propia agenda política. Venezuela lo usó para consolidar su discurso de víctima del imperialismo yanqui, mientras que Estados Unidos lo empleó para demostrar la supuesta incompetencia y agresividad del régimen de Maduro.
La verdad objetiva, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio, sepultada bajo capas de propaganda y desinformación. Lo que sí es innegable es que la presencia de un submarino nuclear y un buque de guerra en una zona tan sensible elevó el riesgo de una escalada militar a niveles no vistos en décadas, demostrando lo fácil que un error de cálculo o una maniobra imprudente pueden desencadenar una crisis de consecuencias imprevisibles. Más allá del incidente puntual, el hundimiento de la AB Sucre simboliza la asimetría abrumadora entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y Estados Unidos. Mientras que la Marina estadounidense cuenta con la flota más poderosa y tecnológicamente avanzada del planeta, la Armada venezolana, a pesar de las adquisiciones de material ruso y chino en los últimos años, enfrenta serios problemas de mantenimiento, operatividad y obsolescencia. La AB Sucre era una patrullera de fabricación española, parte de una serie de buques que han presentado problemas técnicos desde su incorporación. Su incapacidad para soportar una colisión con un buque mucho más grande y robusto como el USS Detroit y su posterior hundimiento fue una humillante demostración de la vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas venezolanas frente a una potencia militar de primer orden. Este desequilibrio de poder es un factor crucial en la dinámica geopolítica del Caribe. Aunque Venezuela y sus aliados puedan realizar demostraciones de fuerza y ejercicios militares conjuntos, la realidad es que no tienen la capacidad para desafiar seriamente la hegemonía estadounidense en la región a nivel convencional. Sin embargo, esto no significa que no representen una amenaza. La estrategia de Caracas y sus socios se basa en la guerra asimétrica, el uso de tácticas no convencionales, el apoyo a grupos irregulares, las operaciones de ciberseguridad y la desinformación para erosionar la influencia de Estados Unidos y desestabilizar a sus aliados en la región como Colombia. El Caribe se ha convertido así en un campo de batalla de la zona gris, donde las confrontaciones no son abiertas y declaradas, sino encubiertas y constantes. El incidente de 2020 también tuvo repercusiones diplomáticas significativas en toda la región. Países como Colombia y Brasil, alineados con la política de Washington hacia Venezuela, vieron el suceso como una prueba más del comportamiento errático y peligroso del gobierno de Maduro. Por otro lado, naciones aliadas de Venezuela, como Cuba y Nicaragua, respaldaron la versión de Caracas y denunciaron la presencia militar estadounidense en el Caribe. Las organizaciones regionales como la OEA y la CELAC se mostraron divididas y fueron incapaces de articular una respuesta unificada, reflejando la polarización ideológica que fractura al continente. El hundimiento silencioso de la AB Sucre fue, en efecto, una metáfora de la diplomacia regional. Ruidosa en las declaraciones, pero ineficaz en la acción, dejando el campo libre para que las grandes potencias muevan sus piezas sin mayores contrapesos. Mirando hacia el futuro, el panorama en el Mar Caribe no parece que vaya a pacificarse. La continua crisis en Venezuela, sumada a la creciente competencia global entre Estados Unidos, China y Rusia, asegura que la región seguirá siendo un foco de tensión. Estados Unidos probablemente mantendrá o incluso aumentará su presencia militar bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico y la protección de la seguridad regional. A su vez, Venezuela y sus aliados continuarán desafiando esta presencia, buscando cualquier oportunidad para socavar la credibilidad y el poder de Washington. Los incidentes como el del USS Detroit y la AB Sucre podrían repetirse, y cada nuevo roce aumentará el riesgo de que un error de cálculo encienda una conflagración mucho mayor. El Caribe, con sus aguas cristalinas y sus playas paradisíacas, esconde bajo su superficie una realidad mucho más oscura, una guerra silenciosa cuyas llamas, aunque invisibles, amenazan con quemar la frágil paz de todo un hemisferio. El evento del 26 de marzo de 2020, aunque ya distante en el tiempo, no debe ser olvidado. Actúa como un faro que ilumina las complejas y peligrosas corrientes subterráneas que definen la geopolítica del siglo XXI. El hundimiento de la AB Sucre no fue simplemente la pérdida de un buque, fue la manifestación física de un conflicto que se libra en múltiples frentes. El militar, el diplomático, el económico y el informativo. Nos recuerda que en el gran tablero mundial, las naciones pequeñas a menudo son peones en juegos de poder que escapan a su control y que la soberanía puede ser una noción frágil frente a los intereses de las superpotencias. La lección del Caribe en llamas silenciosas es clara. La paz es un equilibrio delicado y basta una sola chispa, una sola maniobra imprudente en la inmensidad del océano, para que todo el edificio se venga abajo. La vigilancia, la diplomacia y una profunda comprensión de las fuerzas en juego son más necesarias que nunca para evitar que las silenciosas llamas del Caribe se conviertan en un incendio que nadie pueda controlar.